Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos somos? 19. Ya. Vamos a esperar hasta las 8:05 para que se vayan sumando sus compañeros, ¿ya? Solo hasta las 8:05. Les voy a dar las claves de la semana anterior. Un momento, por favor.
Bien, comencemos entonces, comencemos. Somos 26 personas. 25 en realidad, si no me cuento yo mismo, ¿no? Voy a compartir pantalla y comenzamos. Indíquenme, por favor, si se ve mi diapositiva. Sí, profesor. Ok. Listo, entonces comenzamos. Bien, en esta nuestra última sesión de la semana 16 nos toca ver lógica 4, silogismo categórico, diagramas de Venn y la cantidad de los términos y falacias contra el silogismo categórico. Habíamos visto ya las proposiciones categóricas, enunciados formados por categorías o clases, ¿no? Ahora nos toca ver el silogismo categórico. Un silogismo es un razonamiento. Un silogismo categórico será un razonamiento formado por proposiciones. Un silogismo categórico, ¿no? Será un razonamiento formado por proposiciones categóricas. Básicamente tres, ¿no? Dos funcionarán como premisas y una como conclusión. No tenemos aquí un ejemplo. Algún cusqueño es deportista, todo cusqueño es peruano, por lo tanto, algún peruano es deportista, ¿no? Perdón. Ya ustedes saben que estos tres puntos se lee por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, en consecuencia, es un conector condicional, ¿ok? Tenemos aquí las dos premisas y su conclusión. Como ustedes pueden reconocer, cada premisa es una proposición categórica, ¿no? Algún cusqueño es deportista, ¿no? Esta es una proposición categórica particular afirmativa. Todo cusqueño es peruano. Esta es una proposición categórica universal afirmativa. Y algún peruano es deportista. Esta es otra proposición categórica, pero también particular afirmativa. Un razonamiento es válido, decimos, cuando la conclusión se deduce de lo que se ha afirmado en las premisas, ¿no? Deducir significa aquí que la información que está en la conclusión, en este caso algún peruano es deportista, se encuentra de manera implícita en la premisa, ¿ok? Es decir, sin decirlo, ya está en las premisas, ¿no? Si digo que algún cusqueño es deportista y si además digo que todo cusqueño es peruano, de manera implícita, ¿no? Ya está la información, algún peruano es deportista, ¿no? Y simplemente la conclusión simplemente expone, ¿no? Lo que ya en la premisa queda dicha, ¿no? Así es como se dice que un razonamiento es válido, ¿no? Cuando la conclusión no se deduce de las premisas, cuando no se presenta de manera implícita en las premisas, entonces la conclusión será inválida, ¿ok? El problema es que en algunos casos las conclusiones parecen válidas cuando no lo son. Es decir, parece que están implícitas en las premisas cuando en realidad no es así. Entonces, como a veces la intuición nos puede fallar,
es necesario conocer las reglas lógicas que nos permitan determinar la validez, ¿no? De manera precisa, claro está, de un razonamiento categórico como este. Bien, tenemos aquí pues el ejemplo, ¿no? Algún cusqueño es deportista, todo cusqueño es peruano, algún peruano es deportista. Es un ejemplo de silogismo categórico. Analicemos la estructura del silogismo categórico. Vamos a ver en un primer momento los términos del silogismo categórico y las premisas del silogismo categórico. Lo primero que ustedes tienen que tener bien presente, y esto es lo importante, lo primero que tienen que tener ustedes bien presente es que al analizar la estructura del silogismo categórico, se tiene que identificar primero la conclusión. Identificar la conclusión. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿no? En el ejemplo anterior, ¿no? Aquí, la conclusión ya está identificada. Es esta, ¿no? Algún peruano es deportista. ¿Cómo ha sido identificada? Por el conector, ¿no? En este caso, los 3 puntos que aparecen aquí, que se lee por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, en consecuencia, por ende, luego, así, entonces, ¿no? Nos indica que el que sigue, o sea, la proposición que sigue es la conclusión, ¿ok? Bien. Una vez que hemos hallado nosotros la conclusión, tenemos que hallar los términos. Todo silogismo categórico está formado por 3 términos: el término mayor, el término menor y el término medio. El término mayor siempre se halla en el predicado de la conclusión. Por eso es que se le identifica con la letra P de predicado, para acordarnos. ¿Ok? No es el predicado de la proposición, ¿no? Es el predicado de la conclusión, solo de la conclusión, ¿no? Porque después el término mayor puede aparecer en el sujeto de otra proposición, ¿ok? Para poder entender mejor esto, veamos el ejemplo, ¿no? Anterior. Esta es la conclusión, ya ha sido identificada, ¿no? El predicado de la conclusión es, aquí lo voy a colocar con otro color, ¿no? Es deportista. Este es el predicado de la conclusión. Así que el término menor, perdón, mayor se halla en el predicado y sería este, deportista. Este es el término mayor y se le identifica con la letra P. ¿Ok? Como ustedes podrán observar, aquí en una de las premisas también se halla el término deportista y por lo tanto también será el predicado de la conclusión, también será el término, perdón, también será el término mayor. Este concepto de deportista bien podría haber estado aquí y no estaría actuando como predicado, sino como sujeto, ¿no? Pero como es el mismo término, deportista en este caso, o sería el mismo término, entonces también sería el término mayor. Así que la identificación del término mayor siempre será a partir de la conclusión. La identificación del término menor, S, se halla, ¿no? En el sujeto de la conclusión. O sea, el sujeto de la conclusión ahora es el término menor. ¿Ok? El sujeto de la conclusión. En nuestro caso, vamos a cambiar de color, peruano. Peruano, identificado con la letra S, es el
término menor. ¿Ok? Y como ustedes puedan percatarse, peruano está aquí en la premisa, es decir, actuando como predicado. Pero también será el término menor, ese, porque es está identificado con el sujeto de la conclusión, ¿no? Que se halla aquí, en peruano, aquí en esta conclusión, eh, en esta proposición, ¿no? Bien, bien. Y el término medio, se los adelanto rápidamente, es el que nunca se encuentra en la conclusión, pero sí se halla en las premisas. En este caso, el término medio es cusqueño. ¿Ok? El término medio, identificado con la letra M, ¿no? Se haya distribuido en las premisas, nunca en la conclusión. Así es entonces como se identifican los términos del silogismo categórico: el término mayor, el término menor y el término medio. Una vez que se ha hallado los términos, es necesario ahora hallar las premisas, ¿no? O identificar las premisas. Las premisas se identifican con la ubicación del término que le da nombre. Lo explico. Es cierto que nosotros ya conocemos las premisas una vez que hemos identificado la conclusión, pero las premisas tienen nombre: premisa mayor, premisa menor. La premisa mayor será aquella en el que se halla el término mayor. Y como nosotros ya conocemos al término mayor, entonces la premisa que la contiene será la premisa mayor. Y la premisa menor, ¿no? En ella se halla el término menor. Por lo tanto, allí donde esté el término menor, esa premisa será la premisa menor. Aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos estado viendo, ¿no? Algún cusqueño es deportista, todo cusqueño es peruano, algún peruano es deportista. Vamos a nuevamente a recordar la ubicación de los términos para luego determinar las premisas. La premisa mayor, habíamos dicho, se halla en el predicado de la conclusión, ¿no? Y como la conclusión es esta, identificada ya, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de colorcito. Deportista aquí entonces será el término mayor, identificado con la letra P. ¿Ok? Deportista aquí también en la premisa será el término mayor, ¿no? Si deportista es el término mayor, significa que toda esta premisa es la premisa mayor, porque en ella está el término mayor. El término menor es el que se halla en el sujeto de la conclusión. Peruano en nuestro ejemplo. Por lo tanto, toda esta premisa será la premisa menor, porque en ella se halla el término menor. Cuidado con pensar que la premisa mayor
es la que aparece primero y la premisa menor la que aparece después. No, no es así. Puede aparecer de manera indistinta y hay que ordenarlo. ¿Ok? Y bueno, el término medio, como ya saben, es el que no aparece nunca en la conclusión, pero sí aparece en las premisas. Hemos identificado entonces a partir de lo dicho las premisas a partir de los términos. Todo comienza, recuerden, al identificar la conclusión primero. Eso es lo primero que hay que hacer. Sigamos. Una vez que hemos identificado los términos y las premisas, identificamos ahora la figura, el modo y la forma del silogismo categórico. Cuando hablamos de las figuras, hablamos de 4 tipos. Estas se identifican a partir de la ubicación del término medio. ¿No? Aquí lo voy a colocar. Identificar la ubicación del término medio. M, recuerda. Pero esta identificación es posible a partir de, primero, haber identificado la conclusión, cosa que ya hemos hecho, a partir de haber identificado la premisa menor, y la premisa mayor, cosa que también ya hemos hecho. El orden debe ser ese: premisa mayor primero, premisa menor después, conclusión al final. Repito, no necesariamente te van a dar el ejemplo de manera ordenada. Tú debes ordenarlo. Y debes ordenarlo así: premisa mayor primero, premisa menor después, conclusión al final, ¿no? Una vez que tienes ese orden, entonces identifica la ubicación del término medio. Si el término medio se ubica en el sujeto de la premisa mayor y en el predicado de la premisa menor, es decir, si el término medio está en esta disposición, entonces estaremos hablando de la primera figura del silogismo. Si el término medio se encuentra en el predicado de ambas premisas, estaremos hablando de la segunda figura del silogismo. Si el término medio se halla en el sujeto de ambas premisas, estaremos hablando de la tercera figura del silogismo. Y finalmente, si el término medio se halla en el predicado de la premisa mayor y en el sujeto de la premisa menor, entonces estaremos hablando de la cuarta figura del silogismo. Así es entonces como se determina la figura del silogismo categórico. En torno al modo. Los modos son esas letras típicas que representan a las proposiciones categóricas que forman el silogismo categórico. Hay que recordar esas letras típicas. Todo S es P es A, ningún S es P es E, algún S es P es I y algún S no es P es O. Como los silogismos categóricos solo están formados por 3 proposiciones categóricas, entonces solamente habrá 3 letras. ¿Ok? La primera letra representará a la premisa mayor, la segunda a la premisa menor y la tercera a la conclusión. Sigamos con nuestro ejemplo.
Ya sabemos que algún peruano es deportista, es la conclusión. Ya sabemos que todo cusqueño es peruano, es la premisa menor. Y que algún cusqueño es deportista es la premisa mayor. Ya lo sabemos. Ahora identifiquemos el término medio. El término medio es cusqueño porque es el que se repite en las premisas. Y como te podrás percatar, se encuentra ubicado en el sujeto de ambas premisas. Por lo tanto, digamos que todo este silogismo tiene la figura 3, ¿no? Tiene la estructura de la figura 3, ¿no? Toda esta estructura es la del silogismo categórico que tenemos como ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, vamos a escribirlo aquí, a un costadito. Figura de nuestro silogismo categórico, acá abajito. Figura de nuestro silogismo categórico, figura 3. Listo. Ahora identifiquemos el modo. El modo, habíamos indicado, son las letras típicas que representan a las proposiciones categóricas, ¿no? La primera, algún cusqueño es deportista, es identificado con la letra I. La segunda, la premisa menor, todo cusqueño es peruano, es la letra A. Y la última, la conclusión, algún peruano es deportista, es nuevamente una I. Listo. Entonces, el modo de este silogismo categórico es I, A, I. En donde, no se olviden, en donde la primera letra hace referencia a la premisa mayor. No se olviden ese orden. La segunda letra a la premisa menor. Y la última a la conclusión. Siempre en ese orden. Y finalmente, la forma. La forma del silogismo está constituida por la figura y el modo. La forma es, entonces, figura y modo, ¿no? Como ya sabemos cuál es la figura 3, ¿no? Y ya sabemos el modo, en este caso el modo es I, A, I. Entonces, todo esto, 3I, A, I, es la forma de este silogismo categórico. La forma o estructura de este silogismo categórico. Es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Es la última etapa, la determinación de la forma. ¿Por qué es importante determinar la forma o la estructura? Porque a partir de ella se puede determinar también si el silogismo es válido o inválido, ¿no? Todavía no vemos eso, ¿no? Todavía no hemos visto eso, pero desde ya les digo, ¿no? Esa es la importancia de determinar la forma. Bueno, antes de continuar, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? Todo claro, pues. ¿Todo claro? Listo. Listo. Ya somos 46.
Bien, son 8:31. Bien, entonces continuamos. La lógica es una ciencia que estudia las leyes que rigen la validez del silogismo, la validez de los razonamientos, siendo el silogismo categórico un tipo de razonamiento, ¿no? No obstante, existen solo algunas formas válidas de silogismo categórico, y son 15. Son las que ustedes están viendo allí, ¿no? Solo 15 formas válidas. 4 de la primera figura, 4 de la segunda, 4 de la tercera y 3 de la cuarta. No hay más. Cualquier otra estructura alfanumérica que no se halle en este cuadro terminará siendo una forma inválida. Eso todavía no lo hemos demostrado, lo vamos a demostrar en un momento. ¿Ok? La forma del silogismo categórico anterior era 3IAI, la que está aquí, justo lo que está aquí, justo la que está aquí. Lo que significa que nuestro razonamiento era un razonamiento válido, ¿no? Es decir, este razonamiento que está aquí. ¿Qué pasó? Ah, ya, me había asustado. Claro, este razonamiento que está aquí, ¿no? Algún cusqueño es deportista, todo cusqueño es peruano, por lo tanto, algún peruano es deportista, es un razonamiento válido. La intuición ya nos había ayudado para decirnos que era válido, pero era necesario saber teóricamente, ¿no? O conocer teóricamente su validez. Y ya la hemos conocido teóricamente. Todavía no lo hemos demostrado, solo hemos entendido que sí es válido a partir de su estructura, a partir del análisis de su estructura. Veamos otros ejemplos para determinar si son válidos o inválidos. Veamos el primero. Ningún perro es felino. Algunos animales son felinos. Por lo tanto, algunos animales no son perros. Analicémoslo, pues, ¿no? Analicémoslo. El término menor de este razonamiento que está aquí, ¿cuál resulta ser? No escriba en el chat porque no estoy mirando el chat, ¿no? Recuerden que cuando yo uso mi lapicero electrónico, no me permite mirar el chat, ¿no? Así que preferiría que sus respuestas lo den por el micro, ¿no? Activando el micro. Entonces, pregunta, ¿cuál es el término menor de este razonamiento? Recuerden que lo primero que tienen que hacer es identificar la conclusión, y esta es la conclusión. Una vez que se identifica la conclusión, entonces comenzamos, ¿no? ¿Cuál es el término menor? Perro, animales, felinos. Animales. Animales, efectivamente, ¿no? Animales, porque animales se halla en el sujeto de la conclusión, ¿no? Y ese es el término menor. Se le identifica con la letra S. Perfecto. ¿Cuál es el término mayor? Perros, profe. Así es. El término mayor es perros porque se halla en el predicado de la conclusión, ¿no? Y perro aquí en la premisa también será el término mayor. Y obviamente, por una cuestión de descarte, ¿no? El término medio es felino, ¿no? No se halla en la conclusión
pero sí en las premisas. Listo. Ahora, ¿cuál es, si esta es la conclusión, ¿no? Si esta es la conclusión ya identificada, ¿cuál es la premisa mayor? Recuerden que la premisa mayor es aquella en donde se halla el término mayor. Si el término mayor es perro, porque ya lo hemos identificado, entonces la premisa mayor será esta: ningún perro es felino. Y claro, la premisa menor es la que queda, pues, ¿no? Pero hay que definirla, ¿no? Es en la que se halla el término menor, ¿no? En este caso, el término animales. Ahora díganme, ¿qué figura es este silogismo? Este silogismo, ¿qué figura es? Figura 2, profe. Figura 2, claro, porque el término medio se halla en el predicado de ambas premisas. Así es, figura 2. ¿Qué modo es? Recuerden que el modo son esas letras típicas. Recuerden la premisa mayor primero, la premisa menor después y la conclusión al final. Ningún perro es felino. Letra E. Algunos animales son felinos. Letra I. Algunos animales no son perros. La conclusión, letra O. El modo, por lo tanto, es E, I, O. Es el modo. ¿Y la forma? Recuerden, la forma siempre está constituida de la figura y el modo. Por lo tanto, la forma es 2, E, I, O. Esa es la forma. Miramos nuestro cuadrito. La forma 2, E, I, O está aquí. Por lo tanto, este silogismo es un silogismo válido. Es un razonamiento correcto. Algo que la intuición ya nos ayudaba, ¿no? Ningún perro es felino, algunos animales son felinos, por lo tanto concluimos que algunos animales no son perros. Veamos el siguiente ejemplo. Algunas flores son cosas del campo, todas las cosas del campo son cosas naturales, por lo tanto, algunas cosas naturales son flores. ¿Cuál es el...? Bueno, primero recuerden, nunca hay que olvidarnos, ¿no? Se identifica la conclusión, ¿no? La conclusión. Ahí está. Una vez que tenemos la conclusión identificada, entonces, ¿cuál es el término medio? ¿Flores, cosas del campo o cosas naturales? ¿Cuál es el término medio?
flores, cosas del campo o cosas naturales. ¿Cuál es el término medio? Recordar que el término medio nunca aparece en la conclusión, pero sí en las premisas. ¿Cuál es el término medio? Campo, profe. Cosas del campo. Cosas del campo. Ese es el término medio. Es el que se repite en las premisas. Listo. ¿Cuál es el término mayor? ¿Cosas naturales o flores? ¿Cuál es el término mayor? ¿Cosas naturales o flores? Flores, profe. Flores, así es. Ese es el término mayor, ¿no? Y se le identifica con P de predicado de la conclusión. Y finalmente, el término menor es cosas naturales, ¿no? Identificado con S de sujeto de la conclusión, ¿no? La premisa mayor será esta, porque en ella se halla el término mayor. El término mayor es flores. La premisa menor será esta, porque aquí se halla el término menor, y el término menor aquí es cosas naturales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la figura de este silogismo? ¿Qué figura es? ¿Figura 1, figura 2, figura 3 o figura 4? Recordar que la figura se identifica por la ubicación del término medio. El término medio tiene esta disposición. La 4, profe. Figura 4. Perfecto. Figura 4. ¿Cuál es el modo de este silogismo entonces? Recordar que el modo se da a partir de la premisa mayor primero, premisa menor después, conclusión al final. ¿Cuál es el modo? Esas letras.
Nada. Algunas flores son cosas del campo. ¿Qué letra es? A, E, I, U, O. Eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿ah? Algunas flores son cosas del campo. Es una I, señores. ¿Ya no se acuerdan ya? Eso lo hemos visto en la clase anterior nomás. Todas las cosas del campo son cosas naturales. ¿Qué letra es? A, E, I, U, O. A. Ah, bueno, pues sí, está fácil. Y la última, algunas cosas naturales son flores. Y, ya ves, está fácil. Entonces el modo es I, A, I. Con la premisa mayor primero, la premisa menor después y la conclusión al final. Y la forma, repito, es la figura y el modo, ¿no? Entonces la forma es 4 I, A, I. Esa es la forma. ¿Es una forma válida? Sí, ahí está. 4 I, A, I. Significa eso que este razonamiento que estamos dando como ejemplo es un razonamiento válido, pues, ¿no? Si digo que algunas flores son cosas del campo y si además digo que todas las cosas del campo son cosas naturales, entonces concluyo que algunas cosas naturales son flores. Y ese razonamiento es válido. Esa conclusión es correcta. Listo. Listo. Veamos la última. Todos los peruanos son americanos. Todos los limeños son americanos. Por lo tanto, todos los limeños son peruanos. Bueno, ya saben, esta es la conclusión, ¿no? Que lo identificamos por el por lo tanto, ¿no? Entonces, díganme, ¿cuál es la premisa mayor? Ojo, estoy preguntando por la premisa mayor. ¿Peruanos, profe? Premisa, estoy preguntando por la premisa, no por el término, sino por la premisa. ¿Todos los peruanos son americanos, profe? Así es, perfecto. Esta es la premisa mayor. ¿Por qué? Porque en esta se encuentra el término peruanos y el término peruanos, bien lo has identificado, es el término mayor. Perfecto. ¿Cuál es el término medio? Americanos. Americano, perfecto, porque es el término que se está repitiendo en las premisas, ¿no? Ese es el término medio. Listo. Y obviamente limeños es el término menor, ¿no? El término menor identificado con la letra S de sujeto de la conclusión y hace que esta premisa sea la premisa menor. Listo, perfecto. Ahora, pregunta, ¿qué figura es todo ese razonamiento? Figura 1, 2, 3 o 4. Las dos, profe. La 2. ¿Por qué? Porque americanos se encuentra en el
predicado de ambas premisas. Perfecto. ¿Qué modo es? El modo está fácil, ¿ah? Uy, la clase termina a las 8:50, ¿no? Estaba yendo de largo. Disculpen, el profesor ya está esperando, no me di cuenta. Bueno, ya, este último ejercicio lo dejamos para el miércoles, ¿ok? Para el miércoles. Ya para el miércoles tendrían ustedes que tenerlo listo, ojo, ¿ah? Ojo, ¿ah? No me había acordado. No me había acordado, disculpen. Ven, si el profesor está ahí presente, discúlpenme. Nos vemos entonces el miércoles, ¿ok? Ya, profesor, puede ser. Listo, listo, listo. Detengo la grabación, detengo.